El mensaje codificado de un huérfano olvidado, escondido debajo de un sol, y sellado en silencio, finalmente ha aparecido después de 20 años. Pero en Fernwood Hollow, donde las sonrisas ocultan secretos y los recuerdos se pudren detrás de las paredes cubiertas de hiedra, alguien todavía está dispuesto a matar para mantener el pasado enterrado. Miss Marple ha venido no a recordar, sino a descubrir la verdad. Y nadie está dispuesto a matar, en el pasado. Fue una mañana suave, a principios de la primavera, cuando la señorita Marple llegó a Fernwood Hollow. Su pequeña maleta se mantenía firmemente en una mano, y una mirada de curiosidad leve brillaba en sus ojos. El pueblo, cuidadosamente doblado entre la cobertura verde y los hábitos cubiertos, no había alterado mucho en 30 años. Las casas aún llevaban su hiedra como medallas bien ganadas, y la aguja de la iglesia vigilaba las cabañas con severa dignidad anglicana. La señorita Marple había llegado a petición de su antigua amiga Esther Lee, ahora temporalmente alejada de la casa después de lo que el médico había referido, con la gravedad habitual del pueblo, como un episodio desmayado. Esther, una mujer de lengua afilada y opiniones inquebrantables, saludó a Jane con el calor preciso requerido de los viejos amigos, esos que se han visto a través de enaguas, racionamiento de guerra y uno que otro escándalo. Cuando la señorita Marple se instaló en el orden tranquilo de la casa de Esther, dirigió su atención, como era su hábito, a las corrientes subterráneas que susurraban debajo de la superficie de la vida en la aldea. Una mirada aquí, una palabra allá, y ya sentía que Fernwood Hollow no era tan pacífico como aparentaba. Algunos silencios que había observado hace mucho tiempo llevaban el peso de las cosas enterradas. Fue en la venta de Lenton Back, de todos los lugares, donde la señorita Marple fue presentada a la señora Phelps, la esposa del nuevo vicario. Una mujer delgada, con ansiosos ojos azules y un aire perpetuo de asombro educado. La señora Phelps parecía del tipo que se disculpa con los muebles. Sin embargo, debajo de su manera frágil, había una hambre de conexión. Y tal vez fue por esta razón que buscó la compañía de la señorita Marple con una especie de gratitud sin aliento. Sobre el pastel de esponja y el té débil, la señora Phelps relató, en una voz reducida por instinto más que por intención, lo más extraño que había encontrado mientras desempolvaba el ático del vicariato, detrás de un viejo diccionario. ¿Ya ves? Encajado bastante con fuerza. Había esta carta, dijo, tocando su bolso hasta que produjo un trozo de papel amarillento, doblado. La señorita Marple lo tomó suavemente. Sus ojos se estrecharon, no con sospecha, sino con interés. El papel llevaba el guión cuidadoso de un niño, o de alguien imitando uno. Aún más peculiar, estaba escrito en lo que parecía ser un cifrado, una ordenada mezcla de letras y símbolos, construido con una intención clara, pero sin significado inmediato. La señora Phelps se estremeció ligeramente, aunque la habitación no estaba fría. Pensé que era muy peculiar, se sentía como si no estuviera destinado a ser encontrado. La señorita Marple dio una leve sonrisa y respondió, como si a sí misma, la mayoría de las cosas valen la pena encontrarlas. Más tarde esa noche, en la sala de estar, donde el tiempo parecía detenerse entre los antecesores de encaje y el olor a lavanda, la señorita Marple estudió la carta una vez más. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea, y Esther, medio dormida debajo de un chal de lana, murmuraba algo sobre la locura del barniz moderno. La carta era inequívocamente deliberada. Los símbolos eran demasiado ordenados para ser un juego, demasiado calculados para ser meros garabatos. Después de un tiempo, los patrones comenzaron a surgir. La señorita Marple había desarrollado, hace mucho tiempo, una pequeña pero respetable familiaridad con los cifrados de guerra, útil cuando uno corresponde con sobrinos en inteligencia. Vio el método de sustitución al instante, y comenzó a decodificar las palabras lentamente. La voz de un niño parecía susurrar desde la página. Hay alguien mirando por la noche. No se nos permite hablar. Prometí el sol. Prometí nunca olvidar, nunca. La señorita Marple hizo una pausa. Su frente se frunció ligeramente. Había algo detrás de esas palabras. Miedo. Sí, pero también un sentido del deber. El tipo de seriedad que solo los niños poseen, cuando guardan un secreto que no entienden completamente. La nota terminó abruptamente, sin despedida,
sin nombre, solo un pequeño dibujo torcido de un sol, y la sola palabra, ¿recuerdas? La señorita Marple miró hacia la ventana. Más allá de la cortina, las sombras del jardín yacían quietas y sin ser molestadas. Sin embargo, algo se había movido, y sintió que no estaría quieto por mucho tiempo. Fernwood Hollow no era un lugar donde el escándalo moría rápidamente, simplemente cultivaba musgo. Cuando la señorita Marple hizo una mención casual del viejo orfanato, cuidadosamente expresada dentro de una historia sobre festivales de cosecha de años pasados, se encontró con el tipo de silencio que tiene forma y textura. El carnicero, generalmente alegre hasta el punto de resultar intrusivo, vaciló. El director de la iglesia tosió, y cambió la conversación a Narcisos. Incluso la maestra de correos, que rara vez resistía la oportunidad de narrar las historias ajenas, simplemente dijo, «Lo mejor es no volver a agitar ese negocio, extraño». Y ajustó sus gafas con dedos temblorosos. El orfanato una vez se encontraba cerca del borde del pueblo, donde ahora las rosas silvestres se acurrucaban alrededor de las puertas oxidadas. Se había cerrado tras un incendio, eso era conocido. Pero la causa del fuego, o lo que les había sucedido a los niños, eso se perdía entre el rumor y el olvido. Sin embargo, la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que el silencio, a menudo, habla con la voz más fuerte. Lo que los aldeanos no decían, lo que se negaban a recordar, era más esclarecedor que cualquier confesión abierta. Y en algún lugar entre la memoria y la negación, las palabras cifradas de un niño esperaban que la verdad saliera a la luz. A la tarde siguiente, la señorita Marple se sentó con Esther y la señora Phelps en la pequeña mesa redonda al lado de la ventana del salón, donde brillaba el servicio de té, y el pastel estaba bastante seco. La conversación serpenteó, como lo hace en las aldeas, entre jardines, dolencias y el clima, antes de derivar una vez más, guiada por la suave mano de la señorita Marple, hacia la carta del ático. Esther, que se había vuelto más aguda con la edad en lugar de más suave, entrecerró los ojos. «Me recuerda a algo», dijo lentamente, golpeando una cucharilla contra su platillo. «Había una niña, ¿no? Antes del fuego». La señora Phelps se inclinó hacia adelante. «¿Qué chica?» «Oh, no debería decirlo. Todo fue silenciado. Solo susurros, ya sabes. El niño desapareció, y luego llegó el fuego. Nadie habló de eso después». «¿Un nombre?», preguntó la señorita Marple. «No recuerdo. Solo que ella era extraña, brillante, decían, pero demasiado tranquila. El tipo de niña que pone nerviosa a la gente sin que haya una buena razón. Pobre cosa». La conversación siguió adelante, pero algo se asentó mucho en el aire. La señora Phelps parecía pálida y distraída, sus dedos jugando con el borde del mantel. La señorita Marple, revolviendo su té, no dijo nada, pero había comenzado a sospechar que el pasado, por profundamente enterrado que estuviera, había encontrado una nueva forma de hablar. Esa noche, la señorita Marple colocó la carta decodificada delante de ella, ahora cuidadosamente transcrita en su propia mano firme. Ella ajustó sus gafas y lo leyó nuevamente, no por significado esta vez, sino por detalles, por ausencias, por deslizamientos, por la forma. Allí, en la esquina de la carta, casi perdido en la tinta descolorida y el guión floreado, estaba lo que se había perdido. El niño lo había firmado. No completamente, pero sí con el cuidadoso orgullo de alguien que posee poco en el mundo y guarda lo poco que tiene. Elisa. El nombre, escondido discretamente en la última curva del mensaje. El documento también tenía una fecha, apenas visible en una esquina. 17 de abril de 1935. Eso fue, precisamente hace 20 años hasta el día. La coincidencia, si es que era una coincidencia, era inquietante en su precisión. La señorita Marple no creía en los accidentes de ese tipo. En su experiencia, los aniversarios tenían una manera curiosa de devolver lo que uno había tratado de olvidar. Sacó un pequeño cuaderno y escribió el nombre Elisa en la parte superior. Debajo, enumeró, orfanato, fuego, silencio, sol, observador, promesa. Y luego, en otra columna, señora Phelps, Esther, vicariato, cifrado, miedo. Y finalmente,
subrayado con firmeza, desaparición. Había un ritmo en todo aquello. Un patrón comenzaba a formarse por sí mismo. Elisa no había escrito para confesar, sino para ser recordada. Y quienquiera que fuera, lo que sea que hubiese temido, había atado su voz al reloj de sol. La señorita Marple cerró el cuaderno y miró una vez más la carta. «Elisa», murmuró, «ahora debemos recordar, tal como lo pediste». Y en algún lugar, debajo del gentil zumbido de la vida de la aldea, algo invisible había cambiado. Silencioso, sí, pero irrevocablemente. Los pasos de la señorita Marple, aunque leves, parecían agitar algo solemne debajo de la hiedra enredada y las piedras rotas. El camino, como era, la llevó al extremo lejano de Fernwood Hollow, donde los restos del antiguo orfanato yacían en silencio, desintegrándose en la tierra. La mayor parte del edificio se había derrumbado hacía mucho tiempo, devorado por la lluvia y las raíces. Pero un elemento permanecía: el reloj de sol. Se mantenía improbable, casi sagrado, en un claro donde la luz del sol hacía tímidas visitas a través del crecimiento excesivo. Su gnomon arrojaba una sombra delgada sobre la cara de piedra agrietada, y la señorita Marple se detuvo, como si la quietud del aire contuviera la memoria. Miró hacia abajo, e imaginó los pequeños pies que alguna vez pasearon por allí. Las faldas levantadas con cautela, los secretos sostenidos detrás de ojos abiertos y nerviosos. Notó la orientación del dial, los débiles grabados en sus bordes, y la forma en que el musgo se había deslizado hacia la base, pero no se atrevía a cruzar la cara. El pasado, pensó, no siempre se entierra de manera uniforme. Algunas verdades esperan a que los pies vuelvan a pasar sobre ellas antes de levantarse. Y en algún lugar, sentía que la promesa olvidada de un niño todavía hacía eco entre las malas hierbas y la hiedra susurrante. La mañana siguiente trajo consigo una llovizna suave, del tipo que apaga las voces y amortigua el volumen natural del pueblo. Miss Marple, feliz de refugiarse de la humedad, eligió el salón de té para sus investigaciones. No directas, por supuesto, sino diseñadas con comentarios tan informales que pasaban por charla inofensiva. Su mención del orfanato surgió de manera ligera, intercalada entre comentarios sobre el racionamiento y la reciente escasez de hilo de bordado decente. Fue la señora Appleton, una mujer de opiniones firmes y afecto por los cuellos de encaje, quien respondió por primera vez. La señorita Sedgwick lo dirigía. ¿No es así? Mujer alta, con una voz como linimento. Nunca sonreía. Usaba ese broche con una piedra verde, siempre ligeramente torcido en su solapa. Otros asintieron. El señor Davis, quien repartía el correo en esos años, recordó cómo los niños rara vez hablaban. Cosas pequeñas y tranquilas, dijo, sorbiendo su té con una calma forzada. Felton añadió con casi desgano. Bueno, por supuesto, hubo el incidente que lo terminó todo. Una verdadera lástima. Y así, el tema cambió por acuerdo común y silencioso. El salón de té, antes cálido y lleno de aroma a mermelada y bollos, pareció apagarse perceptiblemente. La señorita Marple tomó otro sorbo de té. No dijo nada, pero notó con cuidado cómo los rostros palidecían, y los ojos evitaban los suyos. Más tarde esa semana, la presencia de un nuevo visitante llamó la atención de la aldea. Era un hombre de unos 40 años, con voz suave y aire de lector. Se presentó como el señor Alcott. Había tomado habitaciones en la posada. Según la esposa del tabernero, pasaba la mayor parte del tiempo caminando solo o tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero. Cuando se le presionaba, nunca demasiado directamente, explicaba que estaba investigando instituciones que habían desaparecido de los pueblos ingleses, casas de trabajo, orfanatos, asilos, lugares del tipo que se esconden tras los setos de la memoria, como lo expresó con tranquila ironía. La señorita Marple lo observó durante el servicio dominical, de pie, en respetuosa atención, cerca del fondo, sombrero en mano, ojos atentos pero reservados. No había nada ostentoso en él, nada falso, pero la señorita Marple había aprendido que la sinceridad podía adoptar muchas formas. Preguntó a la esposa del vicario por los registros parroquiales, interesándose por los bautismos y las citas del personal del orfanato. Luego se preguntó suavemente si alguno de los niños había permanecido en la zona.
No eran preguntas escandalosas, pero eran demasiado específicas para ser simples curiosidades. La señorita Marple tomó nota de la forma en que el señor Alcott miraba hacia el reloj de sol al pasar. Solo una vez, pero con la familiaridad de quien ya lo conocía. Y entonces se preguntó, ¿su investigación estaba impulsada solo por curiosidad? ¿O había algo más personal, enterrado dentro de su búsqueda académica? Fue durante una tarde tranquila de bordado, con hilos extendidos como arco iris apagados y el tic-tac del reloj por única compañía, que Esther dejó que sus dedos se detuvieran. Sus ojos, aún agudos detrás de los lentes, permanecieron fijos en el patrón mientras hablaba. Había una niña, dijo suavemente, mucho antes del incendio. El hilo en su mano se soltó. No recuerdo su nombre. La mayoría no lo hacía. Era del tipo que uno no mira demasiado. No por algo malo, solo, diferente. Siempre parecía estar escuchando. La señorita Marple no interrumpió. Dijeron que se escapó, continuó Esther. Pero nadie la vio irse. Y después del fuego, bueno, no se dijo nada más. Es extraño, ¿no? Como dejamos que el silencio olvide. La señorita Marple reanudó sus propias costuras. A los niños rara vez se les permite guardar secretos, pero los que se les dan, los guardan demasiado bien. Esther suspiró suavemente. No dijo nada más, pero sus palabras quedaron, como una puntada caída que tira de todo el patrón hacia adentro. La señorita Marple comenzó a preguntarse, no solo quién había sido aquella niña, sino qué se le había hecho, precisamente en la oscuridad. Con cuidado, la señorita Marple comenzó la tarea de descifrarlo. El mensaje fue más corto esta vez, pero no menos inquietante. Ella sabía demasiado. Por eso la hicieron irse. Vi al hombre con la capa negra. Vino cuando sonó la campana. Ella nunca regresó. No estaba destinado a ver, pero lo escribí, como prometí. La carta terminaba con un símbolo, una figura extraña que se parecía a una mujer con un capó, dibujada en líneas gruesas. Debajo de él, con un guión débil pero decidido, la señora Knight. La señorita Marple dobló la carta lentamente, su expresión ilegible. Ahora tenía un nombre, o tal vez un título. No era una persona conocida en los registros parroquiales, pero su presencia parecía perseguir la memoria del niño. Había habido un observador, una advertencia, y ahora, una acusación. Y, al igual que antes, la niña había registrado lo que no podía decir en voz alta. La señorita Marple colocó la carta junto a la primera. Dos voces, de la misma mano. Dos gritos, a través del tiempo. En algún lugar, pensó, aún vivía alguien que recordaba a la señora Knight. Y quienquiera que fuera esa figura, real o no, era ella quien tenía la llave del destino de Elisa. La señorita Marple había leído muchas cartas en su tiempo. Algunas tontas, otras trágicas, algunas falsificadas, pero ninguna como este segundo cifrado. Lo tradujo lentamente, como uno manejaría un himnario antiguo o la composición final de un niño. La letra, aunque desigual, tenía una precisión peculiar. Cada letra, cuidadosamente formada. Y las palabras, una vez reveladas, no eran menos inquietantes que las anteriores. Ella sabía demasiado. Por eso la hicieron irse. Vi al hombre con la capa negra. Vino cuando sonó la campana. Ella nunca regresó. No estaba destinado a ver, pero lo escribí, como prometí. La señorita Marple golpeó suavemente su dedo contra el borde del papel. La figura en la parte inferior, el bosquejo infantil de una mujer alta, encapuchada, estaba etiquetada como señora Knight. La forma, extrañamente rígida, dibujada con pesados trazos negros. Las líneas, más gruesas que antes, como si la ira o el miedo hubieran oscurecido la mano del niño. Señora Noche. No era un nombre de las listas parroquiales, ni uno que se asignaría a una persona real, a la ligera. ¿Una construcción? ¿Un disfraz? ¿O algo peor? ¿Un título conocido solo entre los que sentían miedo? La señorita Marple se inclinó hacia atrás, mirando hacia la ventana del vicaraje. El reloj de sol se mantenía visible, entre los árboles, lanzando su estrecha sombra. Si Elisa había temido a esa figura, era razonable pensar que otros también la habían temido. Y si alguien había regresado para recuperar el mensaje del niño, después de 20 años,
Entonces alguien más temía lo que ahora podía ser descubierto. Fue gracias a una sugerencia tranquila a la señora Phelps, y a un pequeño favor del vicario, que la señorita Marple obtuvo acceso a los archivos más descuidados de la parroquia. Con los años, había aprendido que los registros polvorientos y los álbumes olvidados contenían más verdad que el testimonio vivo. La gente mentía, a veces con bondad, a veces no, pero las fotografías decían lo que no podían evitar revelar. Entre entradas frágiles de bautismo y listas desvaídas de confirmación, encontró un álbum de cuero, Fernwood Orphanage, 1935. Dentro, fotografías grupales, filas de niñas solemnes, posando junto a matronas firmes, la mayoría con nombres escritos en tinta, aunque algunos desvanecidos por completo. Una imagen llamó su atención. Mostraba a una docena de niñas, con delantales idénticos, sus rostros, en blanco, o vigilantes. Alrededor de una de ellas, se había dibujado un círculo a lápiz. No cuidadosamente, sino con apuro. No había nombre debajo. La señorita Marple estudió ese rostro. Era pequeña, incluso entre las demás. Ojos amplios, boca firmemente cerrada, y una expresión inquietante. No exactamente miedo, no desafío, sino vigilancia cansada. No era una cara que se olvidara fácilmente. Y sin embargo, nadie había mencionado su nombre. La fecha en la fotografía, el mismo año del incendio, la misma temporada en que Elisa desapareció. Y si era Elisa, anónima, sin voz, entonces, alguien había intentado recordarla, mientras el resto del pueblo intentó olvidar. La señorita Marple preguntó discretamente por los residentes del orfanato. La dirigieron en silencio a Beatrice Dole, una viuda, reservada, que vivía sola, al borde del verde. Los aldeanos la describían con afecto y distancia, como se habla de alguien a quien es mejor no molestar. Cuando la señorita Marple la visitó, Beatrice la recibió cortésmente, pero con cautela, como quien sopesa si hablar o no. Sus ojos, nublados por la edad, aún guardaban la actitud defensiva de alguien que aprendió a protegerse, olvidando. Sin embargo, la señorita Marple, con su gentileza inquebrantable, hacía que los silencios se sintieran seguros. Después de unos momentos de charla trivial, Beatrice finalmente preguntó: ¿Es esto, de la niña? La señorita Marple inclinó levemente la cabeza. Beatrice acurrucó sus dedos alrededor de su taza de té. Ella no era como las demás, dijo, con voz suave. No causaba problemas. No pedía cosas. Pero, notaba demasiado. La señorita Marple esperó en silencio. Algunas verdades requieren aire entre las palabras. No se escapó, ¿sabe? Dijeron que sí, pero yo nunca lo creí. En realidad, no. Un silencio siguió, más largo de lo que exige la cortesía. Y entonces, Beatrice habló más bajo, más frágil. Las llamaban lecciones. Pero no eran de libros, no como usted esperaría. Nos llevaban tarde, después de las oraciones. Solo a algunas. A las tranquilas. A las de las habitaciones inferiores. Decían que era por disciplina. A veces estaba la directora, a veces no. Pero siempre había alguien más. Un hombre, creo, aunque nos decían que no miráramos. La señorita Marple notó el temblor en las manos de Beatrice, pero no dijo nada. La bodega era fría, piso de piedra, y el sonido del pestillo, al cerrarse, nos hacían repetir cosas, rimas, en su mayoría. Decir que mentíamos. Y si lo hacíamos bien, nos dejaban salir antes del amanecer. Si no, su voz se apagó. La señorita Marple dijo suavemente: ¿Y Elisa? Beatrice miró hacia otro lado. La culparon por algo. No sé qué. Después de la última lección, nunca regresó al dormitorio. El aire pareció tensarse, como si algo largamente contenido finalmente hubiese sido liberado. Beatrice se levantó. Luego volvió a sentarse, insegura. Era brillante, Elisa. Más que todas nosotras. Leía rápido. Recordaba todo. Pero era callada, demasiado callada. Eso la hacía parecer extraña. La señorita Marple no ofreció juicio. Solo una escucha paciente y respetuosa. Un día, alguien robó del escritorio de la directora.
¿Un libro mayor o una carta? No recuerdo. La culparon a ella. Dijeron que encontraron papel bajo su almohada, que estaba husmeando donde no debía. Beatrice miró hacia un rincón de la habitación. Sus ojos, distantes. Nunca creí que lo hiciera. Parecía sorprendida, no culpable, solo sorprendida. La llevaron a la bodega esa noche. La señorita Marple dio un aliento tranquilo. Ella nunca regresó. Beatrice sacudió la cabeza. No. Dijeron que se escapó, pero no tenía zapatos y estaba lloviendo. El temblor en su voz ya no era de miedo, sino de una tristeza larga. Ninguno de nosotros habló, dijo. Estábamos demasiado asustados. Y luego llegó el fuego. La señorita Marple se dobló las manos y esperó. El silencio ahora no estaba vacío, estaba afligido. Antes de que la señorita Marple pudiera levantarse para irse, Beatrice dudó, y luego cruzó la habitación hacia un pequeño cajón cerrado en su escritorio. Del retiró un paquete envuelto, no en papel, sino en tela, doblada muchas veces. Mantuve esto, dijo ella. No sé por qué. Tenía miedo de mirarlo durante años. Dentro de la tela se encontraba un relicario plateado. Simple, sin adornos, salvo por un delicado grabado de una hoja. El cierre estaba rígido por el desuso, pero con cuidado, se abrió. En el interior no había un retrato, como cabría esperar, sino un pequeño cuadrado de papel, doblado y dorado por la edad. La señorita Marple lo desplegó lentamente. Los símbolos eran familiares, otro cifrado, corto, escrito apresuradamente, pero consistente con los demás. La mano era un poco más temblorosa, los trazos más oscuros, como escrito con luz tenue o bajo coacción. Beatrice miró hacia otro lado. Ella me lo dio el día anterior, dijo. Dijo que era para mantener. No entendí entonces. La señorita Marple asintió. Ella confió en ti. Hubo una larga pausa, pesada, pero no opresiva. Ella confiaba en alguien, respondió Beatrice. Y alguien traicionó eso. La señorita Marple cerró el relicario suavemente, como si sellara algo sagrado. Y en ese momento, el pasado comenzó a alzarse. No con fuego ni acusación, sino con la verdad. La señorita Marple nunca había depositado una gran confianza en las profesiones establecidas con demasiada precisión. El señor Alcott, con su voz suave e intereses históricos, no le parecía falso, pero sí, como un hombre que ensayaba un papel cuyo guión aún no dominaba. Lo había notado por primera vez al examinar el registro de la parroquia. Sus dedos no se demoraban en los nombres administrativos ni en las fechas institucionales. En cambio, se detenían, intencionadamente, en las páginas que enumeraban los residentes del orfanato. Sus preguntas, aunque formuladas en términos académicos, tenían una ternura peculiar, una implicación personal. No fue hasta que la señorita Marple tuvo motivos para visitar la oficina de registros públicos en el mercado de Chisgate, que descubrió lo que él había ocultado cuidadosamente. Allí, bajo el nombre de Joseph Harley, nacido en 1929, encontró la prueba que sospechaba. Una vez tuvo una hermana, Eliza Harley. Ambos estuvieron brevemente bajo el cuidado del orfanato de Fernwood. La niña ingresó en la primavera de 1934 y el niño fue trasladado a una casa de crianza a fines de 1935. El señor Alcott no era Alcott en absoluto. Era Joseph, el hermano menor de Eliza. Ahora regresaba, no por interés académico, sino por resolución. La señorita Marple, a su regreso, lo consideraba de manera diferente. No con sospecha, sino con la comprensión de que el dolor, a menudo camina detrás de una máscara de erudición. Y ahora sentía, más que nunca, que el pasado no solo había sido inquietado, había sido convocado. La nota cifrada, doblada dentro del relicario, había sido breve, escrita apresuradamente. Sus letras desiguales, pero su urgencia, clara. La señorita Marple, acostumbrada a los cifrados de sustitución de varios tipos, se dedicó a su descifrado con paciencia tranquila. Lo que emergió fue una sola línea, fracturada en tono, pero firme en intención. La promesa está enterrada donde la sombra cae al mediodía. Lo leyó 2 veces, luego una tercera, y permitió que las palabras se asentaran. No había florituras, no dramatismo,
Simplemente, una dirección. Una escrita por un niño que no tenía más que instinto para guiarla. El lenguaje sugería secreto. Sí, pero también fe en su descubrimiento. La señorita Marple consideró el sol nuevamente, no solo como un motivo en la escritura de la niña, sino como un dispositivo de tiempo y testimonio. Si Elisa había escondido algo allí, no había sido por capricho. La niña había elegido el reloj de sol por su consistencia, su imparcialidad, una cosa que no se mueve ni se manipula fácilmente. Ella sabía entonces que algo esperaba, bajo esa sombra proyectada, y tenía la intención de encontrarlo. En silencio, sin espectáculo, pero con la certeza de que el tiempo finalmente renunciaría a lo que había tenido durante 2 largas décadas. Fue justo antes del mediodía cuando la señorita Marple se dirigió a los restos cubiertos del jardín del orfanato. Había juzgado la hora con precisión. Años de atender a sus propias flores le habían dado una familiaridad con la posición del sol que pocos podrían igualar. El reloj de sol, como siempre, permanecía silencioso, constante, intacto por el sentimiento. La sombra cayó bruscamente sobre su cara, estrecha, verdadera, señalando hacia un parche de tierra donde la hiedra se había engrosado sobre lo que alguna vez fue un camino de piedra. La señorita Marple se inclinó lentamente, no con la urgencia del descubrimiento, sino con el cuidado deliberado de quien entiende que los secretos rara vez toleran la prisa. Sus dedos rastrearon el borde de una piedra, en su mayoría escondida bajo el musgo. Era plana, inusualmente rectangular. Tenía una ranura débil a lo largo de un lado, como si hubiera sido levantada y reemplazada. Presionó su mano enguantada sobre el borde, apartando suavemente el musgo a un lado. La piedra se movió. No mucho, pero lo suficiente para delatar su propósito. Su corazón no se aceleró. Ya estaba más allá de la edad en la que la emoción reemplaza al juicio. Pero algo dentro de ella, tal vez ese viejo sentido del ritmo moral, de justicia esperando ser escrita, se activó con solemne resolución. Bajo la quietud de ese jardín bañado por el sol, una bisagra estaba a punto de abrirse. No con óxido ni fanfarria, sino con el peso de la voz desaparecida de un niño, y las manos tranquilas de alguien que no había olvidado. No se necesitó mucho esfuerzo para desalojar la piedra por completo. Debajo de ella, medio hundida en la tierra suave, descansaba una pequeña caja de hojalata, oxidada en los bordes, pero sellada firmemente. Era del tipo que antes se usaba para dulces, o para baratijas de costura. Ahora, se había convertido en un frágil recipiente de la memoria. La señorita Marple la levantó con cuidado, con reverencia. En el interior, doblado de una manera tan ordenada que parecía un ritual, había un manojo de páginas, atado con una vieja cinta azul. El papel estaba amarillento por la edad, la tinta desvanecida en algunos lugares, pero la escritura, redondeada y recta, era inequívocamente la de un niño. Era el diario de Elisa. La señorita Marple se sentó en un banco de piedra cercano, que la mayoría había olvidado, pero que aún resistía bajo su peso, y comenzó a leer. Las entradas eran escasas, pero vívidas. Menciones de nombres: señorita Sedgwick, señor Trim. Las chicas a las que llamaba las 3, probablemente mayores, aparecían repetidamente. Pero debajo de esos nombres corría un hilo más profundo. Había referencias a visitas nocturnas, lecciones en la oscuridad, y la señora Knight, siempre observando, siempre llegando cuando las campanas sonaban para la oración de la tarde. Un pasaje se destacó. Le dije a Beatrice. Ella dijo: no lo escribas. Pero prometí que alguien debía saber. Lleva una bufanda para esconder su voz. Entra por el agujero trasero. Lo vi tomar el libro mayor. La entrada final estaba fechada el día del incendio. Terminaba sin conclusión. A mitad de oración. A mitad de pensamiento. Y luego, nada. La señorita Marple cerró el diario lentamente. El fuego no solo había terminado una institución, había terminado un testimonio. Y alguien, quizás más de uno, se había asegurado de que permaneciera sin leer. Pero Elisa los había burlado. Había enterrado no solo palabras, sino verdad. Y la verdad, la señorita Marple lo sabía. Tenía el peculiar hábito de sobrevivir a sus guardianes.
La noticia llegó al vicaraje justo cuando el hervidor comenzaba a silbar. La señora Phelps, pálida y visiblemente sacudida, entró en el salón con un sobre en la mano, y su compostura colgando de un hilo. Beatrice Dole había sido encontrada muerta en su cabaña. Su vecina había ido a entregarle huevos, y la encontró sentada en su sala, ojos cerrados, una taza de té enfriándose en la mano. La muerte, a primera vista, parecía gentil, casi pacífica, pero algo, en la posición de la taza, en el aroma peculiar que flotaba sobre el borde, había inquietado al médico lo suficiente como para notificar a la gente. Se sospechaba veneno. La señorita Marple recibió la noticia con una quietud que no fue una sorpresa, sino una especie de tristeza. Ella hizo una pregunta. ¿Faltaba algo de la casa? La señora Phelps dudó. El escritorio había sido abierto. En el cajón donde ella guardaba letras, quedaba un frasco. La señorita Marple no preguntó por el diario. Ella ya sabía que se había ido. Que Beatrice había sido silenciada era evidente. Ella había hablado al final, después de años de miedo, y el precio se había exigido con la precisión de alguien que lo había hecho antes. No por ira, sino por necesidad. Frío, metódico. Y sin embargo, algo había cambiado. El diario, aunque tomado, ya había sido leído. La voz de Elisa, una vez enterrada, había comenzado a hablar de nuevo. La verdad había pasado de papel a memoria, y ahora residía donde ya no podía borrarse. Miss Marple se levantó, no a toda prisa, sino con calma deliberada. Los siguientes pasos no serían ruidosos. Serían observados, anotados y recordados. Alguien en Fernwood Hollow había matado antes, y ahora lo había hecho de nuevo. Pero la señorita Marple había aprendido una verdad más. El pasado había comenzado a caminar nuevamente, y sus pasos se hacían más fuertes. La muerte de Beatrice Dole, aunque tranquila en su ejecución, envió ondas a través de Fernwood Hollow, ondas más potentes que cualquier sermón o tormenta. Los aldeanos, que una vez la habían descrito con frases suaves, extraña, se mantiene para sí misma, ahora hablaban de ella con la reverencia reservada para los injustamente caídos. No hubo procesión matutina, ni un gran elogio, pero un silencio se asentó sobre las cabañas y los caminos rurales, como si los setos mismos se hubieran detenido a escuchar. El veredicto del médico fue cauteloso, un evento cardíaco repentino, en espera de un examen más detallado. Sin embargo, se susurraba, y no solo por los más imaginativos, que el veneno había estado involucrado. El débil aroma a almendras permanecía en la taza de té, y el cajón donde mantenía su correspondencia se había dejado notablemente abierto. Hubo quienes especularon que Beatrice se había quitado la vida, atormentada por un recuerdo sin nombre. Otros insinuaron oscuramente que alguien, algo, la había visitado la noche anterior. La señorita Marple lo escuchó todo. Ella no contradecía las teorías ofrecidas por los vecinos, ni agregó las suyas, pero en su mente, marcó la rapidez del acto, la precisión, la claridad de su intención. Esto no había sido espontáneo, había sido eficiente. Y la eficiencia, ella sabía, era el sello distintivo no del pánico, sino del diseño. Algunos fantasmas, reflexionó, no eran espectrales en absoluto. Llevaban zapatos familiares, sonreían con calidez vecinal, y elaboraban té mientras miraban desde detrás de cortinas dibujadas. No tardó mucho en girar su atención hacia el señor Alcott, más adecuadamente, Joseph Harley. Una vez considerado con un vago interés como un historiador sin pretensiones, su presencia ahora tenía una sombra diferente. En Fernwood Hollow, donde las líneas de sangre eran más antiguas que las cercas, y los motivos a menudo llevaban cardigans tejidos, la intrusión repentina de un extraño siempre generaba sospecha. Y la muerte de Beatrice había acelerado ese instinto a plena sospecha. El agente, un hombre metódico con afición por el procedimiento, tenía preguntas. El señor Harley, después de todo, no había admitido un parentesco con Elisa, hasta que se le presionó. Había preguntado sobre los registros de la parroquia, examinado mapas, hecho preguntas que muchos encontraron, retrospectivamente, demasiado precisas para el interés casual. Y ahora, el diario, que solo había visto un puñado, había desaparecido.
La vicaría confirmó que había estado brevemente en posesión de Miss Marple, pero después se fue. La señorita Marple, mientras mantenía una expresión de preocupación tranquila, escuchó la teoría en desarrollo con un descuento interno. El dolor del señor Harley era real. Ella lo había visto en el temblor de sus manos, al leer las palabras de Elisa. Pero en el dolor, la gente hacía cosas tontas. Ella no podía descartar por completo la posibilidad de que él hubiera actuado, sino con asesinato, con precisión. Aún así, algo no se sentía bien. El asesinato había sido demasiado clínico. Demasiado bien. Demasiado arraigado en el miedo en lugar de la ira. El señor Harley había venido buscando la verdad. Parecía que alguien más había venido buscando silencio. Y el silencio, la señorita Marple lo sabía por largo conocimiento, era el arma preferida de los culpables. Mientras el pueblo giraba su mirada sobre el señor Harley, la señorita Marple giró la suya en otro lugar. No fue por sentimentalismo, aunque ella había desarrollado una consideración tranquila por el dolor del hombre. No, su razonamiento era más agudo que eso, formado no por sentimiento, sino por contradicción. El señor Harley había hecho preguntas, sí, pero no había poseído respuestas. El asesinato de Beatrice Dole no había venido de alguien que buscaba conocimiento, sino de uno que buscaba extinguirlo. La eliminación del diario no había servido a la curiosidad. Había enterrado la prueba. La señorita Marple repasó cada comentario, cada mirada de lado, cada frase, aparentemente inocua, pronunciada por aquellos que tenían razones para olvidar a Elisa. Había varias de esas personas, y entre ellas, había alguien que había tenido miedo, antes de que surgiera el diario. Y más miedo aún, una vez que habló. Ella conocía el tipo, no el villano bruto, sino el tipo que, hace años, había elegido la autoconservación sobre la justicia. El tipo que prefería el mito del pueblo, que Elisa había huido, a la fea realidad. Y ese tipo, la señorita Marple pensó con certeza escalofriante, no dudaría en matar una vez más, si el pasado se atrevía a mostrar su rostro. La única pregunta era, ¿ya había sido reconocida esa cara? Él sobrellegó sin florituras. No había matasellos, ni nombre del remitente. Solo un pequeño rectángulo de marfil, colocado en la bandeja de desayuno de Miss Marple por la ama de llaves de la vicaría, que había asumido que era otro de sus rompecabezas de correspondencia. En el interior, doblado con precisión nítida, estaba la página final del diario de Elisa. El papel llevaba la misma redondeada mano, aunque el guión había crecido desigual. La tinta estaba ligeramente borrosa en algunos lugares, tal vez por prisa o el temblor de una mano temerosa. La señorita Marple lo desplegó con lentitud deliberada, consciente de que algo, hace mucho tiempo, había encontrado su aliento nuevamente. No hubo saludo. Solo esto. Ella dijo que no escribiera, pero tuve que hacerlo. Lleva el abrigo de la mujer y un capó. No cree que lo veamos, pero yo lo hice. No es una mujer. Es el hombre de la habitación de arriba. Huele a tabaco y dice que no llora. Le dije a Beatrice. Le dije que lo vi. Tome el libro mayor y escóndelo debajo de las escaleras. La señorita Marple dobló la carta nuevamente y apoyó su mano sobre ella. La página había sido tomada. Y ahora de vuelta. ¿Por quién? Todavía no podía decirlo. Pero alguien quería que supiera. Y quien una vez se había escondido detrás del nombre de la señora Knight, no había desaparecido. En cambio, se había mezclado con el pueblo, como hiedra en piedra. Las implicaciones de la carta eran inconfundibles. La señora Knight, durante mucho tiempo pensada como una gobernanta cruel o un fantasma disciplinario, había sido un hombre. Un hombre que, en esas noches de temor susurrado y corredores oscuros, había llevado la capa y el capó, no por teatro, sino por terror. La mente de la señorita Marple giró rápidamente a través de las caras de Fernwood Hollow. No había muchos hombres que hubieran ocupado puestos de autoridad sobre el orfanato, menos aún cuya presencia permaneciera dentro de las fronteras del pueblo. Pero uno lo había hecho. El libro mayor, mencionado 2 veces por Elisa, había desaparecido con ella. Si contenía lo que la señorita Marple sospechaba, registros de fondos mal usados o maltratados, entonces el motivo para silenciarla no había sido pasión, sino protección. Y vestirse como mujer fue inteligente, de una manera horrible.
Permitía acceso a los dormitorios de niñas, bajo la apariencia de propiedad institucional. Aseguraba el anonimato. Nadie se atrevería a nombrar al hombre detrás del capó, porque nadie creería que había estado allí, excepto Elisa y Beatrice. Y ahora, la señorita Marple sabía. Se recostó hacia atrás, el temblor más débil que pasaba por su mano. La oscuridad que había caminado por los pasillos del orfanato no había sido un fantasma, había sido un hombre. Y nunca se había ido realmente. Cuando la señorita Marple se sentó en silencio, la página, una vez más ante ella, sintió que una extraña quietud se asentó dentro de sí. No miedo, sino reconocimiento. El hombre que Elisa había descrito, el que se envolvía como la señora Knight, había vivido entre ellos todo este tiempo. No escondido, no, sino en comodidad, tal vez incluso en respeto. Había caminado por sus calles, asintido en sus iglesias, hablado amablemente sobre jamones y cenas de cosecha, y todo el tiempo había creído que el pasado, enterrado lo suficientemente profundo, podía moldearse sin testimonio. Pero Elisa, aunque silenciada en vida, había sido demasiado inteligente en la muerte. Sus mensajes, escritos en código, enterrados debajo de la piedra, ocultos en un relicario, lo habían sobrevivido. Y ahora, aunque el tiempo había lavado al pueblo como lluvia sobre piedra, las líneas que escribió permanecían. La señorita Marple buscó su cuaderno. Escribió un nombre. Solo uno. Un hombre bien considerado. Un hombre que había servido en la junta del orfanato. Un hombre que, alguna vez, había pronunciado mal el nombre de Elisa. Elaine, aunque ese nombre nunca se había grabado públicamente. Ella subrayó el nombre lentamente. Las sombras se volvían más cortas. El reloj de sol había hecho su trabajo. Y ahora, la señorita Marple haría el suyo. La verdad ya no se perdía. Había regresado. Y lo recordaba todo. Con el brazo de Ea ligeramente escondido en el suyo, la señorita Marple se movió con un propósito medido a lo largo del viejo sendero que bordeaba los antiguos terrenos del orfanato. La luz de la tarde se filtraba débilmente a través de los árboles adelgazantes. Y aunque comentó más de una vez sobre el tobillo, no resistió la caminata. Quizás ella también sintiera que algo estaba cerca de su inevitable cierre. La señorita Marple llevó consigo una página del cifrado de Elisa. No para releer, sino como un mapa de la mente. Elisa había escrito no para confesar, sino para grabar. Y en esas palabras escasas había migas de pan, pasillos, escaleras, el reloj de sol, el armario donde se guardaban los libros de contabilidad, pero no se mostraban. Comenzaron en el sol. El mediodía había pasado hacía tiempo, pero la traza de las sombras aún apuntaba a la piedra desgastada donde se había descubierto la caja de lata. Desde allí, se dirigieron a la vieja ruta de servicio, por donde una vez entró, el lugar por el que llegó, como la niña había escrito. Luego, la señorita Marple hizo una pausa ante la pared hueca donde los niños una vez se alineaban para la medicina. Un lugar mencionado solo brevemente, pero marcado con temor. Finalmente, se giró hacia la esquina cubierta de A, llamada la escalera trasera. Había habido un libro mayor. Se había desvanecido, pero el patrón permanecía. La señorita Marple no buscaba pruebas, sino el ritmo, y el ritmo lo encontró. El mundo de un niño está confinado y ritualizado. Elisa había caminado por esta ruta no una vez, sino muchas veces, siempre bajo ojos vigilantes. Y alguien la había seguido, invisible, pero nunca desconectado. Entre los nombres susurrados en el curso de las silenciosas investigaciones de la señorita Marple, el señor Trim surgía a menudo. Nunca con malicia, pero con una incomodidad peculiar. Había sido el jardinero entonces, un hombre de pocas palabras y hábitos simples, que conocía los terrenos mejor que la mayoría. Ahora residía en un hogar de cuidado, 2 pueblos más allá. Rara vez hablaba. No reconocía a nadie. La señorita Marple no lo había visitado. No creía en interrogar al silencio. Pero su presencia, o más bien su recuerdo, se demoraba en las historias contadas por otros. Algunos niños lo habían temido. Otros afirmaban que solía darles manzanas. Aún más lo recordaban como quien barría los caminos del jardín con precisión tranquila, como si intentara ordenar más que solo hojas. Había habido un rumor, que fue visto la noche del fuego, cerca del sótano, sosteniendo algo en las manos. ¿Qué?
Nadie recordaba, pero la imagen se había quedado. Hubiera sido fácil asignarle la culpa. Los viejos con espaldas dobladas y mentes que se desvanecen a menudo llevan el peso de la culpa en retrospectiva. Y, sin embargo, la señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que la culpa a menudo no usa la cara de la soledad. Sonríe, saluda, habla dulcemente en las ferias de flores. Y el señor Trim, sospechaba ella, había visto cosas que no se atrevió a decir. Cosas que tal vez le dijeron que olvidara. Cuando la señorita Marple se sentó más tarde esa noche, la taza de té, intacta, a su lado, entregó el nombre del señor Trim en su mente como un botón que no coincide con la tela. Los hechos, tal como eran, se sentían demasiado ordenados. Su proximidad al fuego, su silencio, su soledad, era un culpable creíble. Creíble, pero no cierto. Elisa nunca había mencionado al jardinero por su nombre, ni una sola vez. Y en la mente de un niño, incluso los temores tienen nombre. Lo que ella había escrito era sobre alguien que venía por la noche, que entraba en el pasillo trasero, que llevaba algo para ocultar su rostro y su voz. El señor Trim, según todas las cuentas, caminaba los jardines a la luz del día. Se mantenía en su cobertizo. Evitaba los dormitorios. Si sabía algo, no lo había ocultado por crueldad, sino por precaución o miedo. La señorita Marple consideró la naturaleza de los que se esconden. Hay un silencio que resulta de la culpa, y otro que florece de la impotencia. El señor Trim tenía esto último. La culpa que sentía yacía en otra parte, en alguien que tenía el poder de nombrar a los demás, alguien que se movía libremente entre corredores, cuya palabra era ley, y cuya presencia aún permanecía, como un viejo perfume en un cajón cerrado. El coronel Ladbury era, por todas las medidas del pueblo, un caballero. Retirado de un modesto servicio militar, presidía el consejo parroquial, supervisaba las subastas de cosechas y escribía editoriales modestos en el boletín de la iglesia. Su voz llevaba gravedad, su manera era cordial, su puntualidad, impecable. También había confirmado registros. Se desempeñó como presidente de la Junta del Orfanato hasta su disolución. Pocos lo recordaban. Menos aún se había molestado en preguntar qué implicaba ese rol. La señorita Marple, sin embargo, lo había observado de cerca durante la semana pasada. No por comportamiento sospechoso, no tenía ninguno, sino por los cambios sutiles en su semblante que traicionaban conocimiento no hablado. Había hablado del orfanato una vez, despectivamente, cuando se le preguntó sobre la señorita Sedgwick. Una mujer difícil, la había llamado. Demasiadas ideas. Muy poco sentido. Pero la señorita Marple había notado la forma en que su mano tembló ligeramente al mencionar el sol. Un temblor que calmó rápidamente. Tenía oportunidad. Ciertamente, como miembro de la Junta, habría conocido cada pasaje, cada política, cada punto ciego. Su reputación se había mantenido impecable, no porque nadie mirara, sino porque todos asumían. Y la señorita Marple, en su manera cuidadosa, siempre había desconfiado de los que parecen sin tacha. No era lo que el coronel Ladbury había hecho lo que le causaba una pausa, sino lo que había podido ocultar tan sin esfuerzo, durante tanto tiempo. El momento regresó a la señorita Marple sin ceremonia, sin sobresalto, pero preciso. Había ocurrido unos días antes, durante una pequeña reunión en el salón de la iglesia, cuando el coronel Ladbury ofreció llevar una canasta de bienes donados a la mesa de caridad. Cuando pasó, la conversación tocó brevemente a esa pobre niña. Una referencia a Elisa, aunque su nombre no había sido mencionado. El coronel Ladbury, sonriendo con cortesía distante, había murmurado: «Ella, ¿verdad?». Solo la señorita Marple se detuvo. Elisa, en el pueblo, nunca había sido referida como Elaine. Y eso, pensó, lo decía todo. El nombre no se registró en ninguna entrada de la parroquia. No fue mencionado en las cartas cifradas ni conocido por Beatrice, quien siempre había hablado de ella simplemente como Elisa. Y, sin embargo, Elaine era su nombre de nacimiento, usado solo en los primeros registros de admisión de la Casa del Condado. Registros que no se muestran públicamente, ni siquiera se almacenan localmente. La señorita Marple no había dicho nada en ese momento, pero el nombre resonó ahora como una campana en una cripta. Fue un
Uno humano, pequeño, nacido de la confianza y la fatiga. Pero había revelado algo que ningún testimonio pudo. El coronel Ladbury había conocido su nombre real. Y así, la había conocido. La pregunta era, ¿qué había hecho con ese conocimiento? La solicitud se emitió con una finalidad silenciosa. La señorita Marple envió una nota al vicario, al señor Harley, al coronel Ladbury y a la señora Phelps, pidiéndoles que se unieran a ella en el antiguo jardín del reloj de sol, al anochecer, la noche siguiente. No se ofreció ninguna razón. No se necesitaba justificación. En Fernwood Hollow, cuando la señorita Marple convocaba, uno respondía. Pasó ese día no en especulación, sino en reflexión. Tamizó los motivos en capas, la mala dirección sutil, los silencios que habían servido como escudos. El momento de la observación había pasado. Ahora llegaba la cuidadosa revelación. Revisó las notas finales de Elisa una vez más, su letra presionada suavemente debajo del papel de rastreo. Tocó la caja de hojalata, el relicario y la página que había llegado por correo. Cada uno era una reliquia no solo de evidencia, sino de voluntad. Al atardecer, la luz arrojaría largas sombras sobre el césped, sombras no diferentes a las que habían colgado sobre el orfanato durante 20 años. Pero esta vez, no quedaría ningún lugar para esconderse. La justicia, como la señorita Marple sabía bien, no siempre era ruidosa. A veces se quedaba muy quieta, sosteniendo el diario de un niño, debajo de la mirada de quienes alguna vez se habían negado a mirar. Y ahora, por fin, tendrían que hacerlo. Cuando el sol comenzó su lento descenso detrás de los olmos, un pequeño grupo de aldeanos se reunió en el jardín del antiguo orfanato. El reloj de sol, desgastado y quieto, se encontraba en el corazón de todos. Su cara de piedra marcada por el tiempo, su sombra ahora larga y fresca sobre la hierba. La señorita Marple estaba de pie con un aire de silencio, sus manos ligeramente juntas delante de ella, su actitud sin pretensiones, pero inconfundiblemente firme. Los presentes incluían al vicario y su esposa, la señora Phelps, el señor Harley, ligeramente apartado de los demás, el coronel Ladbury. Nadie pidió explicación. Habían venido porque el aire había cambiado, porque algo viejo y tácito comenzaba a levantarse. Los aldeanos sintieron que estaban parados en la cúspide de una verdad larga, muy larga. Y en ese silencio antes de la revelación, incluso las aves parecían escuchar. La señorita Marple habló suavemente, pero cada palabra parecía llevar consigo el peso de 2 décadas. Les agradeció por venir, y luego explicó. Un niño, Elisa, había escrito su historia. No en voz alta, sino en cifrado, confiando en que alguien, algún día, escucharía. Hizo una pausa. Luego, sin drama ni adorno, dijo. Y la historia de Elisa no era solo un registro de miedo, sino una acusación. El diario, recuperado y transcrito, había contenido mucho más que miedos privados o imaginaciones infantiles. No había nombrado a nadie directamente. Parecía que Elisa entendía, incluso entonces, el peligro de tal audacia. Pero los códigos, una vez descifrados, formaron una cuenta clara y condenatoria. Elisa había sido testigo de irregularidades, suministros destinados a los niños, misteriosamente ausentes, libros de contabilidad alterados, donaciones redirigidas. Ella, a través de la observación y una inteligencia tranquila, había descubierto un patrón de fondos mal apropiados y cuentas falsificadas. Las entradas cifradas, aunque vigiladas, detallaban sus intentos de rastrear lo que se había tomado y a dónde había ido. La señorita Marple explicó cómo el diario reveló que Elisa había descubierto que la malversación de fondos estaba vinculada a alguien en la junta del orfanato. No sabía su nombre, solo que no debía estar allí después del anochecer. Y sin embargo, venía a menudo, sin previo aviso, usando una entrada trasera. A veces, llevaba papeles. Visitaba la bodega, la oficina, los libros de contabilidad. Lo había escrito porque nadie más se atrevía a hablar. Y porque, al final, Elisa sabía lo que significaba ver demasiado. La mirada de la señorita Marple pasó sobre los reunidos. Nadie habló. Y sin embargo, en ese silencio más profundo, el aliento de un hombre se atrapó. Lo suficientemente débil como para que ella lo notara. Siempre hubo rumores de la señora Knight,
Una figura susurrada entre los niños, descrita con temor, en fragmentos. El diario de Elisa reveló la verdad. La señora Knight no era una mujer en absoluto, sino un disfraz. Una mascarada destinada a infundir miedo y suprimir la resistencia. El coronel Ladbury, bajo capa y capucha, realizaba inspecciones nocturnas. Bajo el pretexto de la supervisión, utilizó esa personalidad espectral para aterrorizar a los niños en silencio. Su disfraz le permitió ingresar a lugares donde no debería haber estado. Dormitorios, bodegas, habitaciones cerradas, sin sospecha. Los niños, incapaces de reconciliar sus recuerdos con la cara respetable que veían a la luz del día, mantuvieron su terror para sí mismos. Había sido una inversión grotesca de autoridad. Ladbury había explotado su posición, su confiabilidad y el miedo que los niños llevaban en sus huesos, para operar debajo de la superficie de Fernwood Hollow, sin duda alguna. La señorita Marple lo declaró claramente. No como una acusación dramática, sino como un hecho. Usó el miedo no como castigo, sino como protección. Y Elisa, inteligente, valiente y dolorosamente observadora, había comenzado a ver a través de la máscara. El coronel Ladbury no dijo nada, pero el cambio en su expresión, sutil como era, confirmó lo que Elisa había sabido, y lo que la señorita Marple ahora ponía al descubierto. La máscara siempre había escondido una cara familiar. La voz de la señorita Marple permaneció tranquila, pero su calma ahora tenía un peso grave. Elisa había sabido demasiado. Sus entradas se volvieron más específicas en los días previos al incendio. Sus líneas finales hacían referencia a un libro mayor oculto, una escalera trasera, una promesa a Beatrice para hacer una copia. Ella había dejado esa copia en el relicario. Había enterrado el resto debajo del reloj de sol. Pero Ladbury había aprendido de su intención. Ya sea por observación o por traición, lo había sabido. Sabía que ella estaba escribiendo. Y sabía que, si sus palabras se encontraban alguna vez, su personalidad cuidadosamente construida, toda su posición en Fernwood Hollow, colapsaría. El incendio, explicó la señorita Marple, no fue un accidente, ni la broma de un niño. Fue deliberado. Había comenzado cerca de los salones de almacenamiento, extendiéndose rápidamente por el ala oeste, llamando la atención y el pánico. Y en el humo y la confusión, Elisa había desaparecido. No hubo una búsqueda que mereciera ese nombre. Se sacó una conclusión. Ella había huido. Ningún cuerpo fue recuperado. Pero entonces, nadie miró realmente los cimientos. Ladbury ya había guiado la narrativa. La junta se disolvió. Los registros desaparecieron. El edificio fue abandonado. Pero ahora, la verdad había regresado. Beatrice Dole había vivido en silencio durante años, llevando el peso de lo que había visto. No fue cómplice. Solo una niña asustada, que había presenciado cosas que no entendía completamente. Y cuando se cerró el orfanato, estuvo agradecida de olvidar. Pero la edad no siempre trae consuelo. En sus últimos años, Beatrice sintió como el aguijón de la conciencia se agudizaba. Fue ella quien guardó el relicario. Ella, quien recordó a Elisa. Y ella, quien finalmente habló con la señorita Marple. Ladbury no había necesitado certeza, solo sospecha. Y cuando Beatrice comenzó a hacer preguntas, cuando permitió a la señorita Marple acceder a sus recuerdos, el riesgo se volvió intolerable. La señorita Marple pronunció la siguiente palabra suavemente. Beatrice fue envenenada. Su taza de té, con aroma a almendras. Una preparación clásica, eficiente, silenciosa y final. Dejó que las palabras se asentaran. No para acusar, sino para llorar. Beatrice no había pagado por traicionar, sino por recordar. Había roto el pacto del silencio, y al hacerlo, pagó con su vida. Pero ya era demasiado tarde para el asesino. Las palabras habían sido leídas, el cifrado resuelto. El niño que había tratado de borrar hablaba de nuevo, y ahora otros escuchaban. Joseph Harley se mantuvo apartado, su expresión ilegible, hasta que la señorita Marple dio un paso adelante y colocó dos objetos en sus manos, el relicario de plata y el diario. Miró hacia abajo, y algo dentro de él pareció desmoronarse, no con furia, sino con una tristeza que había esperado demasiado para ser dicha. Su hermana no había muerto en abandono, sino con coraje.
Había intentado proteger a los demás, había intentado hablar. La justicia, pensó la señorita Marple, no siempre lleva un mazo. A veces viste una cinta, envuelta alrededor de la letra de un niño. Y a veces no se entrega en una corte, sino bajo el sol poniente, por memoria, por verdad y por la persistencia tranquila. El tiempo pasó suavemente después de la revelación al atardecer. No hubo más arrestos. El coronel Ladbury, retirado en silencio de la vida pública, sufrió lo que el vicario llamó delicadamente un colapso de salud, y su sobrina lo llevó a un sanatorio. El pueblo, con su instinto perenne para la discreción, habló de él solo en murmullos. Pero el reloj de sol, descuidado por tanto tiempo, medio oculto por la hiedra y la tierra, fue restaurado. El jardín a su alrededor, una vez testigo silencioso del miedo y el ocultamiento, comenzó a transformarse. El consejo de la parroquia, impulsado suavemente por la señora Phelps, y sorprendentemente respaldado por la esposa del carnicero, aprobó una restauración en memoria de Eliza Harley. El señor Allens contribuyó con sus propios esquejes de rosas. La señora Crabbe, de la guardería, donó lirios blancos. Por inocencia, dijo, y nuevos comienzos. No se erigió una placa, ni se cinceló piedra, pero se colocó un banco nuevo frente al reloj de sol. Y bajo él, la tierra se aró y se plantó cuidadosamente. Los niños, que alguna vez fueron advertidos de alejarse de ese lugar, ahora jugaban cerca, con una ligereza que suavizaba la historia del jardín. El reloj de sol permaneció sin cambios, aún desgastado, aún con sus cicatrices cubiertas de musgo. Pero ahora, cuando su sombra caía al mediodía, no caía sobre secretos, caía sobre lirios, floreciendo en silencio. Y en esa floración, había algo como la gracia. Joseph Harley dejó Fernwood Hollow como había llegado, sin ceremonia, sin demanda. Habló poco en los días siguientes a la revelación de la señorita Marple, pero sus ojos habían cambiado. La inquietud que había impulsado su búsqueda se transformó en otra clase de silencio. Uno más pacífico, uno de comprensión. En la mañana de su partida, regresó una vez más al jardín del reloj de sol. Nadie lo acompañó. No habló. En el bolsillo de su abrigo llevaba un pequeño paquete, un bulbo de lirio, una pala envuelta, y una nota. Se arrodilló en la base del reloj de sol. Plantó el lirio con cuidado. Lirios blancos, otra vez, como los que su hermana amaba. Dobló la nota y la enterró con el bulbo. Sus palabras eran suyas. Para nadie más. La señorita Marple, observando desde la ventana del vicaraje, no se entrometió. Algunos duelos requieren soledad. Algunas despedidas, silencio. Joseph Harley abordó el autobús matutino como un hombre distinto. No completo, tal vez, pero ya no perseguido por preguntas. Su hermana no había desaparecido en la leyenda. Había sido encontrada. Y en ese hallazgo, su voz había sido escuchada. En el jardín detrás de él, los lirios crecerían lentamente. Honestamente, sin vergüenza. El ritmo de la aldea, alterado durante tanto tiempo por susurros e inquietudes, volvió por grados. No hubo prisa. Fernwood Hollow nunca fue lugar de reconciliaciones apresuradas. Pero poco a poco, la quietud se volvió calidez otra vez. La señora Laurel, recién animada, insistió en volver a su círculo de tejido, aunque confesó en privado a la señorita Marple que había olvidado cómo hacer calcetines y que solo contribuiría con bufandas de ahora en adelante. Su color había regresado, y con él, su apetito por el chisme suave y la mermelada. La señora Phelps, quizás la más transformada de todas, comenzó a organizar tés vespertinos en el vicaraje con nueva confianza. En una de esas reuniones, tocó un himno en el piano vertical. Un poco desparejo, sí, pero con un brillo que hizo que cada nota incierta sonara encantadora, en lugar de incorrecta. Cuando terminó, sonrió y dijo suavemente: «Para Eliza». Nadie la corrigió. Nadie necesitó hacerlo. La encargada de correos, que alguna vez surgía al silencio, ahora guardaba recortes de los comentarios de la señorita Marple en su cajón. Incluso el tendero, que se negaba antes a hablar del orfanato, comenzó a referirse a esa pobre niña con un aire casi paternal. Y en medio de todo, se sirvió el té. El pan fue untado con mantequilla, y la gran maquinaria de la vida del pueblo reanudó su suave andar.
El pasado no fue olvidado, pero fue enfrentado, y al hacerlo, el pueblo encontró algo cercano a la paz. Una tarde templada, con canto de pájaros y el aroma de los setos recortados, la señorita Marple se sentó en el banco del jardín, frente al reloj de sol. Los lirios, aún tímidos en su primera temporada, se inclinaban al sol con esa persistencia delicada de todas las cosas que florecen tarde. Bebió su té lentamente. En el silencio, sus pensamientos no volvieron al crimen o la culpa, sino a Elisa, una niña no extraordinaria en apariencia ni posición, pero singular, de una manera tranquila e inquebrantable. Había visto lo que otros ignoraron. Había notado lo incorrecto. El libro mayor oculto. La figura encapuchada. Las cosas que no coincidían. Y aunque pequeña, aunque asustada, eligió actuar. La señorita Marple, en todos sus años, no romantizaba ese coraje. Conocía su costo. Elisa no fue recompensada. No fue salvada. Pero escribió. Enterró. Confió. Y al final, se le creyó. La justicia en Fernwood Hollow no llegó con esposas ni titulares. Llegó en forma de recuerdo. En la lectura lenta y deliberada de la letra de un niño. En la plantación de lirios. En los ojos de un hermano que ya no buscaba. La señorita Marple dejó su taza. La porcelana tintineó suavemente contra el platillo. En algún lugar, a lo lejos, un perro ladró. Una puerta crujió. No necesitaba aplausos, ni gratitud. Su satisfacción estaba en el equilibrio restaurado, en ese cambio sutil, donde el silencio ya no era pesado, sino liviano. Se levantó, se quitó un pétalo de la manga, y sonrió débilmente. Algunas verdades tardan años en florecer, pero florecen a tiempo. Y cuando lo hacen, no florece solo la justicia. También florece la misericordia. A veces, las voces más silenciosas son las que más lejos resuenan. Elisa Harley pudo haber sido silenciada en su tiempo, pero gracias a la paciencia, la persistencia y un solo relicario de plata, su verdad llegó al mundo por fin. Esta historia nos recuerda que, incluso en los pueblos más pacíficos, las sombras pueden alargarse durante décadas, y la justicia, aunque a menudo demorada, siempre encuentra su forma de florecer. En silencio, como los lirios, en un jardín olvidado. La señorita Marple, con su suave intuición y profunda comprensión de la fragilidad humana, no descubrió la verdad por la fuerza, sino escuchando recuerdos, silencios, a una niña que escribió en código porque nadie habría escuchado sus palabras en voz alta. Y al final, el coraje de Elisa no fue borrado. Fue recordado. El jardín del reloj de sol ya no se encuentra solo como monumento, sino como una promesa de que aquellos que se atreven a decir la verdad, por pequeños o asustados que sean, nunca están realmente solos. Pero ahora, una pregunta para ti. Si tú hubieras encontrado esa carta cifrada en el ático, ¿la habrías creído? ¿O la habrías descartado como garabatos infantiles? ¿Qué pistas habrías seguido? ¿Y qué podrías haber perdido?